Durante 63 años viví convencida de haber formado a un hombre honorable. 63 años edificando un patrimonio que imaginé quedaría en manos dignas de confianza. Hasta aquella tarde de miércoles, cuando mi hijo Alejandro abandonó la junta sobre los bienes y se dirigió inmediatamente a organizar su ceremonia de $100,000 con una mujer que conocía apenas desde hacía 8 meses. La junta había concluido hacía escasamente 2 horas. Me encontraba en mi despacho examinando los papeles que mi representante legal había elaborado sobre las últimas voluntades cuando percibí conversaciones en el patio. Alejandro paseaba junto a la pileta hablando por su celular con aquella sonrisa que reconocía demasiado bien, la misma expresión que mostraba de pequeño cuando lograba persuadirme de adquirir algo innecesario. Efectivamente, mi amor, ya conversé con mamá sobre los fondos, le comentaba a Isabella. Todo está resuelto, podemos realizar la celebración que siempre deseaste. Quedé paralizada tras el ventanal. Durante la junta había expresado claramente que no había determinado nada definitivo sobre el patrimonio. Le había comunicado que necesitaba tiempo para reflexionar, que representaba una determinación trascendental que no podía resolver precipitadamente. Sin embargo, allí estaba él engañando descaradamente a su prometida. No te inquietes por los gastos, prosiguió Alejandro riéndose. Mamá posee 7 tarjetas bancarias registradas bajo mi identidad. Puedo utilizar cualquiera, jamás revisa las transacciones, confía en mí absolutamente. Experimenté como si hubiera recibido una cachetada. 7 tarjetas que había registrado bajo su identidad durante años, creyendo que constituía una manera de ayudarlo a establecer su historial financiero. Tarjetas que había empleado con mi autorización para urgencias o gastos significativos, pero siempre consultándome previamente, o eso suponía yo. Isabella, querida, reserva el salón más costoso que localices, continuó diciendo sin percatarse de que escuchaba cada expresión. El club campestre, la basílica, los servicios gastronómicos más selectos. Vamos a demostrarles a todos que los Herreras sabemos disfrutar la vida. La manera en que pronunció nuestro apellido me revolvió las entrañas, como si constituyera una marca comercial, una etiqueta de prestigio que podía exhibir. No era orgullo familiar lo que detectaba en su tono, sino ambición pura. Terminó la llamada y siguió caminando por el jardín, pero ahora realizaba otra comunicación. Buenos días, es el Centro de Eventos Paraíso. Deseo hacer una reservación para una boda. Así es, para dentro de 6 semanas. No, el presupuesto no representa inconveniente. Poseo 7 tarjetas bancarias con límites elevados. 6 semanas. Había transitado de no tener fecha para la ceremonia a planificar todo en mes y medio, y todo porque creía que ya tenía garantizada mi herencia. La sangre me ardía, pero algo más me dolía profundamente. Mi hijo, el niño que había criado solitaria después de que su progenitor nos abandonara cuando tenía 5 años, me percibía como una máquina expendedora de dinero. Recordé todas las ocasiones que había trabajado turnos adicionales en mi empresa inmobiliaria para brindarle todo lo necesario. Las noches que permanecí despierta preocupándome por su porvenir, guardando cada centavo para garantizarme de que nunca le faltara nada. Los sacrificios que realicé, las vacaciones que no tomé, los placeres personales que me negué para poder invertir en su educación. Y allí estaba él a los 35 años, hablando de mi dinero como si ya le perteneciera. Mamá siempre acepta, lo escuché murmurar mientras marcaba otro número. Es muy sencillo manejarla, solo hay que conocer qué botones presionar. Esas palabras me partieron el alma, manejarme. Era tan predecible, tan manipulable. Comencé a repasar mentalmente todas nuestras conversaciones recientes, todos los momentos en que Alejandro había venido a solicitar ayuda económica, y súbitamente pude percibir el patrón. Siempre poseía la historia perfecta, siempre sabía exactamente qué expresar para que yo abriera mi cartera. La semana anterior me había contado que necesitaba $5,000 para un curso de actualización en su empleo. Yo le había transferido el dinero sin hacer preguntas. El mes anterior fueron $3,000 para reparar su automóvil. Antes de eso, 2,000 para auxiliar a un amigo que supuestamente atravesaba dificultades. Ahora me percataba de que probablemente nada de eso había sido cierto. Todo había sido para impresionar a Isabella, para mantener el estilo de vida que ella esperaba de él. Alejandro continuó realizando llamadas durante la siguiente hora. Reservó el salón más costoso de la ciudad. Contrató un servicio gastronómico que cobraba $200 por persona. Encargó flores que costaban más de lo que muchas familias gastan en alimentos mensualmente. Todo empleando mis tarjetas bancarias sin siquiera consultarme. Cuando finalmente ingresó a la casa, me encontraba sentada en la sala fingiendo leer una revista.
Me sonrió con esa sonrisa encantadora que había heredado de su padre. Mamá, tengo noticias emocionantes, me expresó, sentándose en el sofá frente a mí. Isabella y yo hemos decidido adelantar la boda. Va a ser algo espectacular. ¿Adelantar la boda? Pregunté fingiendo sorpresa. Creía que todavía estaban planeando. Bueno, después de nuestra conversación de hoy sobre la herencia, pensamos que no tiene sentido esperar más. Ya somos adultos, sabemos lo que deseamos y tú has sido tan generosa. La forma en que dijo generosa me sonó a sarcasmo, como si mi generosidad fuera algo que él daba por sentado, algo que merecía por el simple hecho de ser mi hijo. Alejandro, le dije tratando de mantener la voz serena, en la reunión de hoy yo no tomé ninguna decisión sobre la herencia. De hecho, dije específicamente que necesitaba tiempo para pensarlo. Su sonrisa vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Sí, claro, mamá, pero tú y yo sabemos que al final vas a hacer lo correcto. Siempre lo haces, y Isabella está tan emocionada con la boda. Sería una pena decepcionarla ahora. Allí estaba otra vez, la manipulación sutil, haciéndome sentir culpable por algo que ni siquiera había prometido. Durante años había caído en esa trampa, sintiendo que era mi responsabilidad hacer feliz a mi hijo sin importar el costo personal. ¿Ya reservaste algo?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, sí, admitió sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. Pero no te preocupes, mamá, utilicé las tarjetas que me proporcionaste. Todo está bajo control. Las tarjetas que le había proporcionado, como si hubiera sido mi idea, como si yo hubiera estado rogándole que gastara mi dinero. Esa noche, sola en mi habitación, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a continuar siendo la madre manipulable que él creía que era. No iba a permitir que me empleara como su fondo personal de emergencia mientras planeaba una vida que no incluía ningún respeto hacia mí. Al día siguiente, temprano en la mañana, llamé al banco. Una por una cancelé las 7 tarjetas bancarias que Alejandro tenía registradas bajo mi cuenta. 7 tarjetas con límites combinados de más de $50,000. Cuando colgué el teléfono después de la última llamada, experimenté algo que no había sentido en años: control. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el dominio de la situación. Alejandro e Isabella iban a descubrir muy pronto que los planes que habían elaborado sin consultarme no iban a ser tan fáciles de ejecutar. Y yo iba a descubrir exactamente quién era mi hijo cuando no podía emplear mi dinero para salirse con la suya. 3 días. Eso fue todo lo que tardó mi mundo en transformarse completamente. 3 días después de cancelar las tarjetas de Alejandro, mi teléfono comenzó a sonar con una urgencia que no había escuchado en años. La primera llamada llegó a las 9 de la mañana del viernes. Era Alejandro y su voz sonaba diferente, tensa, nerviosa. Mamá, hay un inconveniente con una de mis tarjetas, me expresó tratando de sonar casual. ¿Podrías llamar al banco? Creo que hay algún error en el sistema. ¿Qué tipo de inconveniente?, le pregunté, aunque sabía perfectamente cuál era el problema. La rechazaron cuando traté de hacer un pago. Debe ser un error técnico. ¿Sabes cómo son estos sistemas automáticos? Me quedé en silencio por un momento, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Tristeza porque mi propio hijo me estaba mintiendo en la cara. Satisfacción porque finalmente había tomado una decisión que me ponía en control. Alejandro, le dije suavemente, no hay ningún error en el sistema. ¿Qué quieres decir? Cancelé todas las tarjetas que tenías bajo mi nombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. Las cancelaste, ¿por qué harías eso? Porque no son tuyas, Alejandro, nunca lo fueron. Y después de escucharte el martes hablando por teléfono sobre cómo ibas a emplear mi dinero sin siquiera preguntarme, decidí que era hora de tomar control de mi propia vida financiera. Otro silencio. Luego su voz cambió completamente. La máscara del hijo amoroso se cayó y por primera vez en años escuché su voz real, fría, calculadora, enojada. Mamá, tienes que reactivar esas tarjetas inmediatamente. Ya contraté servicios, hice depósitos. La gente está esperando sus pagos. Eso no es mi problema, Alejandro. Claro que es tu problema. Soy tu hijo, se supone que me apoyes. La palabra apoyes me dolió más de lo que esperaba. Durante 35 años yo había apoyado a Alejandro. Había apoyado cada decisión, cada capricho, cada error costoso. Pero apoyo significa estar ahí para ayudar a alguien a crecer y prosperar, no permitir que te usen como una fuente inagotable de dinero. Te he apoyado toda tu vida, le dije sintiendo que mi voz se hacía más firme. Pero apoyo no significa que puedas hacer planes con mi dinero sin consultarme. Es una emergencia familiar. Es mi boda. Tu boda no es mi emergencia, Alejandro, es tu responsabilidad. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder.
Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de liberación. Las siguientes llamadas llegaron en ráfagas. Alejandro me llamó 6 veces más esa mañana, cada vez más desesperado. Luego comenzaron las llamadas de Isabella. La primera vez que escuché su voz fue a las 2 de la tarde. Su tono era diferente al que empleaba cuando estaba conmigo en persona. Nada de la dulzura artificial que solía mostrar. Carmen, soy Isabella, necesitamos hablar. Hola, Isabella, ¿cómo estás? No estoy bien para nada. Alejandro me dice que cancelaste sus tarjetas bancarias. Eso no puede ser verdad. La forma en que dijo, eso no puede ser verdad, me molestó profundamente, como si yo no tuviera derecho a tomar decisiones sobre mi propio dinero. Es verdad, le confirmé, pero Carmen, ya pagamos depósitos, ya contratamos proveedores, hay contratos firmados, la gente está esperando el dinero. Entonces, tal vez deberían haber consultado conmigo antes de hacer esos contratos. Pero Alejandro dijo que tú estabas de acuerdo. Dijo que habían hablado sobre la herencia. Ahí estaba la verdad. Alejandro le había mentido a Isabella sobre mi supuesta aprobación, y ahora ella se daba cuenta de que toda la boda que habían planeado estaba construida sobre mentiras. Alejandro no tenía mi permiso para hacer ninguno de esos gastos, le expliqué, y sobre la herencia no he tomado ninguna decisión todavía. No has tomado ninguna decisión, pero él es tu único hijo. La forma en que dijo único hijo me hizo entender algo importante. Para Isabella yo no era una persona. Era un obstáculo entre ella y el dinero que creía que le correspondía por casarse con Alejandro. Ser mi único hijo no le da derecho automático a mi dinero, le dije, especialmente no para gastarlo sin consultarme. La conversación siguió durante otros 10 minutos, con Isabella alternando entre súplicas, manipulación emocional y amenazas veladas. Me dijo que cancelar las tarjetas arruinaría la reputación de la familia. Me dijo que Alejandro estaría devastado. Me dijo que ella había dejado su trabajo esperando que la boda fuera espectacular. Con cada palabra que salía de su boca, me daba más cuenta de que no conocía a esta mujer en absoluto. La Isabella dulce y tímida, que había estado viniendo a mi casa durante 8 meses, era una actuación completa. Cuando finalmente colgué, me di cuenta de que mi hijo había elegido exactamente el tipo de mujer que era perfecta para él. Una mujer que, como él, veía a las personas como recursos para explotar. Esa tarde, Alejandro llegó a mi casa sin avisar. Lo escuché entrar con sus llaves, algo que normalmente no me molestaba, pero que ahora se sentía como una invasión. Mamá, gritó desde la entrada, necesitamos hablar inmediatamente. Lo encontré en la sala caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Tenía la cara roja y los puños cerrados. Tienes que arreglar esto, me dijo sin siquiera saludarme. Tienes que reactivar las tarjetas ahora mismo. No voy a hacer eso, Alejandro. Si vas a hacerlo, porque si no lo haces, voy a perder $50,000 en depósitos. $50,000 de mi dinero, le recordé. Es dinero familiar. Cuando te mueras, va a ser mío de todas formas. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Cuando te mueras, no si algo te pasa o en el futuro lejano. Cuando te mueras, como si mi muerte fuera algo que él estaba esperando ansiosamente. ¿Eso es lo que piensas de mí?, le pregunté sintiendo que la voz se me quebraba un poco. Una fuente de dinero que estás esperando que desaparezca. No seas dramática, mamá, sabes a lo que me refiero. Sí, Alejandro, sé exactamente a lo que te refieres. Se dio cuenta de que había dicho algo terrible, porque su expresión cambió. Trató de retroceder, de volver a ser el hijo encantador que sabía cómo manipularme. Mira, mamá, no quise decir eso, estoy estresado. Isabella está histérica, los proveedores están llamando. Todo esto se puede arreglar si simplemente reactivamos las tarjetas y seguimos adelante con los planes. No voy a reactivar las tarjetas, Alejandro, y no voy a financiar una boda que planeaste sin consultarme. Se quedó mirándome como si no me reconociera. Durante toda su vida, yo había cedido a sus demandas. Había sido la madre que decía sí, que encontraba la manera de hacer que todo funcionara, que sacrificaba mis propias necesidades por las suyas. No puedes hacerme esto, murmuró. No te estoy haciendo nada a ti, Alejandro, te estoy quitando acceso a algo que nunca fue tuyo. Isabella va a cancelar el compromiso. Su familia ya compró vestidos, ya enviamos invitaciones. Entonces, tal vez deberías haber pensado en eso antes de hacer planes con dinero que no era tuyo. Alejandro se fue esa noche furioso, dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Pero yo me quedé en mi sala, sintiéndome más tranquila de lo que me había sentido en años. Al día siguiente descubriría exactamente qué tan profunda era la manipulación y qué tan lejos estaban dispuestos a llegar Alejandro e Isabella para conseguir lo que querían. El sábado por la mañana me desperté con el sonido del timbre.
Eran las 7:30, demasiado temprano para visitas, pero el timbre siguió sonando de manera insistente. Me puse mi bata y bajé las escaleras, esperando encontrar tal vez a un repartidor o a algún vecino con una emergencia. Lo que encontré al abrir la puerta me dejó sin aliento. Isabella estaba parada en mi porche, pero no era la misma mujer que había conocido durante los últimos 8 meses. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado. Su maquillaje estaba corrido, como si hubiera estado llorando toda la noche, pero lo que más me impactó fue su expresión. Ya no había ni rastro de la dulzura artificial que solía mostrarme. En su lugar había una furia pura y cruda que me hizo retroceder instintivamente. Necesitamos hablar, me dijo, empujando la puerta y entrando a mi casa sin esperar invitación. Isabella, son las 7:30 de la mañana. No me importa qué hora es, gritó, volteándose hacia mí con los ojos brillando de rabia. Arruinaste todo. Todo. Cerré la puerta lentamente, tratando de mantener la calma. En todos mis años nunca había visto a alguien tan fuera de control en mi propia casa. ¿De qué estás hablando? Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Las tarjetas, los depósitos, mi boda. Tu boda que planeaste sin consultarme, usando mi dinero sin permiso. Isabella se rió, pero no era una risa de humor. Era algo amargo y desesperado. Sin permiso, Alejandro es tu hijo, ese dinero le corresponde por derecho. Alejandro es mi hijo, pero ese dinero es mío y no le corresponde nada por derecho. Eres una vieja egoísta y mezquina. Las palabras salieron de su boca como veneno. Durante 8 meses, esta mujer había estado sentándose en mi mesa, comiendo mi comida, aceptando mis regalos, fingiendo que me quería como a una madre. Y ahora, cuando no podía usar mi dinero, me mostraba quién era realmente. Isabella, creo que deberías irte. No me voy a ir, no hasta que arregles este desastre. No hay nada que arreglar. Tomé una decisión sobre mi propio dinero. Tu decisión arruinó mi vida. ¿Tienes idea de lo que pasó ayer? En realidad, no la tenía. Después de que Alejandro se fue furioso el día anterior, no había sabido nada más de ellos. Ayer, continuó Isabella acercándose a mí de una manera que me hizo sentir incómoda, tuvimos que ir al salón de eventos para hacer el último pago. $50,000, Carmen. $50,000 que tu hijo prometió que podía pagar. Dinero que él no tenía, dinero que tú le quitaste, dinero que nunca fue suyo. Isabella se quedó mirándome como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Sabes lo que pasó cuando la tarjeta fue rechazada? ¿Tienes idea de la humillación que vivimos? No respondí, pero ella siguió hablando de todas formas. El gerente del salón nos trató como si fuéramos estafadores, como si fuéramos gente que hace promesas que no puede cumplir. Alejandro tuvo que suplicar, Carmen. Tuvo que suplicar que nos dieran más tiempo. Y yo tuve que estar ahí parada viendo cómo mi futuro esposo se humillaba porque su madre decidió portarse como una bruja vengativa. No soy vengativa, Isabella. Soy una mujer que se cansó de que la usaran. Te usaran, qué dramática eres. Alejandro es tu familia. Ayudar a la familia no es ser usada. Mentir a la familia, manipular a la familia, planear gastos enormes sin consultarme. Eso no es familia, Isabella, eso es explotación. Vi cómo su cara se ponía más roja con cada palabra que yo decía. Se acercó más, invadiendo mi espacio personal de una manera que me hizo sentir genuinamente amenazada. Escúchame bien, vieja, me dijo bajando la voz a un tono peligroso. Vas a reactivar esas tarjetas y lo vas a hacer hoy, porque si no lo haces, te prometo que vas a lamentarlo. Me estás amenazando en mi propia casa. Te estoy diciendo la verdad. Alejandro y yo no vamos a permitir que arruines nuestro futuro por un berrinche de anciana. Un berrinche de anciana, las palabras me dolieron más de lo que esperaba. No por la edad que implicaban, sino por el desprecio total que mostraban hacia mí como persona. Isabella, quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. No me voy a ir hasta que arregles esto. Entonces voy a llamar a la policía. Por primera vez desde que había llegado, Isabella se quedó callada. Me miró como si estuviera evaluando si hablaba en serio. No te atreverías. Ponme a prueba. Fui hacia el teléfono de la cocina, pero Isabella me siguió. Espera, no seas ridícula. Somos familia. No, Isabella, no somos familia. Tú eres una mujer que ha estado manipulando a mi hijo para llegar a mi dinero, y yo soy una mujer que finalmente se dio cuenta. Eso no es verdad. Amo a Alejandro. Amas la idea del dinero que creías que venía con Alejandro. Eres una mentirosa. Tomé el teléfono y marqué 911. Isabella se quedó ahí parada, mirándome con incredulidad. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, necesito que envíen un oficial a mi casa. Tengo a alguien en mi propiedad que se niega a irse y me está amenazando. Cuelga ese teléfono, me gritó Isabella.
Di mi dirección al operador y me dijeron que enviarían a alguien inmediatamente. Cuando colgué, Isabella estaba temblando de rabia. «Esto no va a quedar así», me gritó. «Alejandro va a saber exactamente qué tipo de madre eres. Llamando a la policía a tu propia nuera. Tú no eres mi nuera, Isabella, y después de hoy dudo mucho que llegues a hacerlo». Eso la puso furiosa de una manera que no había visto antes. Se acercó a mí hasta que estuvimos cara a cara. «Sabes que tienes razón, no voy a ser tu nuera, pero no por las razones que crees». «¿Qué quieres decir con eso?». Una sonrisa cruel cruzó su cara, y por un momento pude ver exactamente quién era esta mujer realmente. «Alejandro no es el único hombre rico que conozco, Carmen. De hecho, he estado hablando con alguien que tiene mucho más dinero que tu familia. Alguien que no tiene una madre controladora que use el dinero como una forma de manipulación». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «Estás diciéndome que has estado engañando a Alejandro». «No he hecho nada todavía, pero he estado considerando mis opciones. Y después de esto, después de ver qué tipo de familia son realmente, creo que es hora de explorar esas opciones. Alejandro debería saber esto. Alejandro va a saber exactamente lo que yo quiera que sepa. Y lo que va a saber es que su madre arruinó nuestra relación por pura mezquindad». En ese momento escuchamos el sonido de sirenas acercándose. Isabella miró hacia la ventana, luego hacia mí. «Esto no termina aquí», me dijo. «Puede que hayas ganado hoy, pero no tienes idea de lo que soy capaz de hacer cuando me enfurezco de verdad». Es otra amenaza, es una promesa. Los golpes en la puerta interrumpieron nuestra conversación. Fui a abrir y encontré a 2 oficiales de policía parados en mi porche. «Señora Herrera, recibimos una llamada sobre un disturbio». «Sí, oficial. Esta mujer entró a mi casa sin permiso y se ha negado a irse. También me ha estado amenazando». Uno de los oficiales miró hacia adentro y vio a Isabella parada en mi sala. «Señorita, ¿podría acompañarnos afuera?». Isabella caminó hacia la puerta, pero se detuvo junto a mí. «Esto no se queda así, Carmen», murmuró tan bajo que solo yo pude escucharla. «Te vas a arrepentir de haberte metido conmigo». Luego salió con los oficiales, dejándome sola en mi casa, temblando no de miedo, sino de una mezcla de rabia y tristeza. Rabia por la forma en que me había hablado, tristeza por darme cuenta de que mi hijo había elegido a alguien capaz de este nivel de crueldad. Pero también sentía algo más, una determinación que no había sentido en años. Isabella había mostrado sus verdaderos colores y ahora yo sabía exactamente con qué tipo de persona estaba tratando. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo, porque cuando los oficiales se fueron, Isabella no se fue con ellos. Se quedó esperando en su auto, y yo me di cuenta de que había subestimado qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. Después de que la policía se fue, me senté en mi estudio por primera vez en meses sin sentir el peso del mundo sobre mis hombros. La amenaza de Isabella todavía resonaba en mis oídos, pero por extraño que parezca, me sentía más tranquila que en años. Finalmente había visto la verdad, y la verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, ese que siempre mantenía cerrado con llave. Adentro estaba una carpeta gruesa que había estado llenando durante los últimos 6 meses. Una carpeta que esperaba nunca tener que usar, pero que había estado preparando con la meticulosidad de alguien que sabe que las tormentas llegan sin avisar. La primera página era un estado de cuenta bancario de hacía 8 meses, el día exacto en que Alejandro me había presentado oficialmente a Isabella. Desde ese día había empezado a notar patrones extraños en mis finanzas. Retiros pequeños pero frecuentes de mi cuenta de ahorros, cargos en mis tarjetas bancarias por cosas que yo no recordaba haber comprado, transferencias a la cuenta de Alejandro que yo había autorizado, pero que ahora, vistas en conjunto, formaban un patrón preocupante. Al principio pensé que estaba siendo paranoica. Alejandro siempre había sido un poco descuidado con el dinero y yo siempre había estado ahí para ayudarlo. Pero cuando Isabella entró en escena, los gastos necesarios se multiplicaron exponencialmente. Un traje nuevo para impresionar en el trabajo, me había dicho Alejandro cuando me pidió $500 en marzo. Isabella dice que es importante causar buena impresión. Un fin de semana romántico para fortalecer nuestra relación, $1000 en abril. Isabella nunca ha estado en un resort de lujo, mamá. Quiero darle esa experiencia. Un anillo de compromiso que refleje el amor que siento por ella, $5000 en mayo. Isabella ha soñado toda su vida con tener un diamante de verdad. Página tras página había documentado cada solicitud, cada justificación, cada promesa de que esta sería la última vez. Y había algo más que había estado documentando sin que Alejandro lo supiera.
Durante los últimos 4 meses había estado grabando nuestras conversaciones telefónicas. No todas, solo aquellas en las que Alejandro me pedía dinero o me hablaba sobre sus planes. Al principio me sentía culpable por hacer algo que parecía una traición a la confianza entre madre e hijo. Pero después de escucharlo, esa tarde planeando su boda millonaria con mi dinero, me di cuenta de que no había confianza que traicionar. Saqué mi pequeña grabadora digital y reproduje una conversación de hacía 3 semanas. Mamá, necesito que me hagas un favor. Era la voz de Alejandro usando ese tono suave que siempre usaba cuando quería algo importante. ¿Qué tipo de favor, cariño? ¿Podrías transferirme $8,000? Es para el depósito del apartamento nuevo que Isabella y yo estamos viendo. Apartamento nuevo. Creí que estabas contento donde vives ahora. Sí, pero Isabella dice que si nos vamos a casar, necesitamos un lugar que refleje nuestro estatus como pareja. El apartamento donde vivo ahora es muy básico. $8,000 es mucho dinero para un depósito, Alejandro. Lo sé, mamá, pero es en un edificio muy exclusivo. Isabella dice que es exactamente el tipo de lugar donde criará a nuestros hijos. ¿Y sabes cuánto significa para mí darle la vida que se merece? Pausé la grabación. Recordaba esa conversación perfectamente porque había sido la primera vez que Alejandro había mencionado hijos. Durante 35 años nunca había mostrado interés en tener familia, pero de repente, con Isabella, todo se había vuelto sobre crear la vida perfecta para ella. Había transferido los $8,000, por supuesto, como siempre. Seguí revisando la carpeta. Había copias de todos los contratos que Alejandro había firmado para la boda. Contratos que había obtenido llamando directamente a los proveedores, haciéndome pasar por su asistente para confirmar los detalles. Lo que había descubierto me había dejado sin aliento. El salón de eventos, $15,000 por una noche. El catering, $250 por persona para 150 invitados. Las flores, $12,000 en arreglos dignos de una princesa. La banda, $8,000 por 4 horas de música. El vestido de novia, $6,000 más otros $3,000 en alteraciones. La fotografía y videografía. $15,000 para capturar cada momento mágico. En total, Alejandro había comprometido más de $110,000 de mi dinero sin preguntarme siquiera si yo tenía esa cantidad disponible. Y lo más perturbador de todo era que había usado mi información crediticia para varios de estos contratos, forjando mi firma en al menos 3 documentos. Eso era fraude. Mi propio hijo había cometido fraude usando mi identidad. Tenía las copias de esos documentos en mi carpeta, junto con una declaración jurada de un grafólogo que había contratado discretamente para confirmar que las firmas no eran mías. Pero había algo más en la carpeta, algo que había descubierto por accidente y que había cambiado completamente mi perspectiva sobre Isabella. 3 semanas atrás había ido temprano a la casa de Alejandro para llevarle unos documentos que necesitaba para su trabajo. Él no estaba, pero Isabella sí, y estaba hablando por teléfono. No, Ricardo, te dije que necesito más tiempo, la había escuchado decir desde el jardín trasero. Alejandro todavía no sabe nada sobre nosotros, y necesito que siga siendo así hasta después de la boda. Me había quedado helada detrás de la puerta trasera, sin saber si entrar o irme. Sí, amor, sé que es difícil, pero piénsalo de esta manera. Una vez que esté casada con Alejandro y tenga acceso legal a la fortuna de su madre, podremos estar juntos con toda la seguridad financiera que necesitamos. Había seguido escuchando, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla. La vieja es tan predecible. Alejandro la tiene completamente manipulada. Dice que sí a todo lo que él le pide. Una vez que seamos marido y mujer, él tendrá derechos legales sobre la herencia. Y entonces podremos deshacernos de él y quedarnos con todo. Deshacernos de él, las palabras me habían dado escalofríos. No físicamente, tonto, había continuado Isabella riéndose. Simplemente lo dejaremos. Con una buena demanda de divorcio, puedo quedarme con la mitad de todo lo que tenga, y lo que tenga será la fortuna de su madre. Había grabado esa conversación. También tenía 45 minutos de Isabella planeando exactamente cómo usar a Alejandro para llegar a mi dinero y luego abandonarlo con otro hombre. También había contratado a un investigador privado para que averiguara más sobre Ricardo. Lo que había descubierto era aún peor de lo que imaginaba. Ricardo Mendoza, 38 años, con antecedentes criminales por estafa y fraude matrimonial, había estado casado 3 veces antes, cada matrimonio terminando con demandas de divorcio, donde él había conseguido quedarse con cantidades significativas de dinero de sus exesposas. Y ahora estaba ayudando a Isabella a planear lo mismo con Alejandro. Cerré la carpeta y la volví a guardar en su lugar.
Durante 6 meses había estado reuniendo evidencia sin saber exactamente para qué la iba a usar. Parte de mí esperaba estar equivocada, esperaba que mis sospechas fueran solo la paranoia de una madre sobreprotectora. Pero ahora sabía que había estado en lo correcto desde el principio. Alejandro no era solo un hijo irresponsable con el dinero, era un hombre que había permitido que una estafadora profesional lo usara para llegar a mí. Isabella no era solo una mujer ambiciosa, era una depredadora que había convertido el matrimonio en su carrera criminal. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi abogado, Jaime Morrison, a quien había llamado esa mañana temprano. Carmen, recibí tu mensaje, todo está bien. Hola Jaime, sí, necesito verte hoy si es posible, es urgente. Por supuesto, puedes venir a mi oficina a las 3. Estaré ahí. Cuando colgué, me di cuenta de que ya no estaba actuando por impulso o por dolor. Estaba actuando con un plan. Un plan que había estado desarrollando subconscientemente durante meses, esperando el momento en que tuviera que implementarlo. Ese momento había llegado. A las 3 en punto estaba sentada en la oficina de Jaime con mi carpeta extendida sobre su escritorio. Él revisó cada documento en silencio. Su expresión se volvía más seria con cada página. Carmen, me dijo finalmente, esto es muy grave. Lo que me estás mostrando aquí son múltiples casos de fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer estafa matrimonial. Lo sé. ¿Estás segura de que quieres proceder con esto? Una vez que empecemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Alejandro podría enfrentar cargos criminales. Me quedé en silencio por un momento, pensando en el niño de 5 años que lloraba en mis brazos cuando su padre se fue. Pensando en el adolescente que me prometía que siempre me cuidaría cuando fuera mayor. Pensando en el hombre que había planeado una boda de $100,000 con mi dinero sin siquiera preguntarme. Jaime, le dije finalmente, Alejandro dejó de ser mi hijo en el momento en que decidió verme como su fuente personal de ingresos. Ya no estoy protegiendo a un niño. Estoy protegiéndome de un estafador. Está bien, ¿qué quieres que haga? Quiero que prepares todos los documentos legales necesarios para proteger mis activos. Quiero cambiar mi testamento inmediatamente. Y quiero que tengas todo listo para el momento en que Isabella y Alejandro traten de tomar acciones legales contra mí, porque estoy segura de que lo van a hacer. Hay algo más. Sonreí por primera vez en días. Sí, quiero que convoquemos una reunión familiar para mañana por la noche. Una reunión donde finalmente van a escuchar algunas verdades que han estado evitando durante demasiado tiempo. El domingo por la noche, mi comedor nunca había estado tan silencioso y tan tenso al mismo tiempo. Había citado a Alejandro e Isabella para las 8 en punto, diciéndoles que teníamos asuntos familiares importantes que discutir. Lo que no sabían era que Jaime, mi abogado, estaba sentado en mi estudio esperando mi señal. Alejandro llegó primero, solo. Se veía agotado como si no hubiera dormido en días. Su ropa estaba arrugada y tenía ojeras profundas. Por un momento, al verlo, sentí una punzada del amor maternal que había definido mi vida durante 35 años. Pero luego recordé las grabaciones, los documentos falsificados, las mentiras, y ese sentimiento se desvaneció tan rápido como había llegado. Hola mamá, me dijo sin hacer contacto visual. Isabella viene en camino, tuvo que resolver algunas cosas primero. ¿Qué tipo de cosas? Se encogió de hombros, evitando mi mirada. Cosas del trabajo, ya sabes cómo es. No sabía cómo era el trabajo de Isabella, porque en 8 meses nunca había sido específica sobre qué hacía exactamente para ganarse la vida. Cada vez que preguntaba, me daba respuestas vagas sobre consultoría y proyectos independientes. Nos sentamos en silencio durante 10 minutos antes de que llegara Isabella. Cuando entró, me sorprendió ver que había vuelto a su persona anterior. Su cabello estaba perfectamente arreglado, su maquillaje impecable, su sonrisa dulce y calculada. Era como si el encuentro del día anterior nunca hubiera ocurrido. Carmen, me dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla que me hizo estremecer. Lamento mucho lo de ayer. Estaba muy estresada y dije cosas que no quise decir. Espero que puedas perdonarme. La actuación era tan convincente que por un momento me pregunté si había imaginado toda la furia y las amenazas. Pero luego recordé las grabaciones que tenía de ella planeando con Ricardo, y supe que esta dulzura era tan falsa como todo lo demás sobre ella. Siéntense, les dije, señalando las sillas frente a mí, tenemos mucho de qué hablar. Alejandro se sentó primero, todavía evitando mi mirada. Isabella se sentó junto a él, tomando su mano de una manera que parecía posesiva más que amorosa. Mamá, empezó Alejandro, antes de que digas cualquier cosa, quiero disculparme. Sé que actué mal al hacer planes sin consultarte, estaba emocionado y me dejé llevar,
pero podemos arreglar esto. Podemos cancelar algunas cosas, reducir el presupuesto. Alejandro, lo interrumpí suavemente, no vine aquí para hablar sobre presupuestos de bodas. No, saqué la carpeta gruesa que había estado preparando durante meses y la puse sobre la mesa. Isabella la miró con curiosidad, pero Alejandro se puso visiblemente nervioso. ¿Qué es eso?, preguntó Isabella. Es la verdad, le respondí. Algo que ustedes dos han estado evitando durante mucho tiempo. Abrí la carpeta y saqué los primeros documentos. Estados de cuenta bancarios que mostraban los patrones de retiros y transferencias que habían estado ocurriendo durante los últimos 8 meses. Alejandro, le dije, durante los últimos 8 meses, desde que trajiste a Isabella a nuestras vidas, me has pedido prestado un total de $43,500. Se puso pálido. Mamá, yo puedo explicar. No necesitas explicar, tengo todas las explicaciones aquí. Saqué las transcripciones de nuestras conversaciones telefónicas. Cada solicitud, cada justificación, cada promesa de que sería la última vez. Isabella apretó la mano de Alejandro y pude ver cómo calculaba mentalmente cuánto dinero estaba en juego. Pero eso no es lo peor, continué. Saqué las copias de los contratos de la boda. Alejandro reconoció los documentos inmediatamente. Su cara se puso del color de la ceniza. ¿Contratos?, preguntó Isabella, aunque su tono me hizo pensar que ya sabía perfectamente de qué estaba hablando. Contratos que Alejandro firmó en mi nombre usando mi información crediticia, comprometiendo $110,000 de mi dinero sin mi conocimiento o consentimiento. Mamá, yo nunca. Alejandro, lo interrumpí, sacando las firmas falsificadas. Tengo un análisis grafológico que confirma que estas firmas no son mías. Lo que hiciste se llama fraude y falsificación de documentos, son delitos federales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro tenía la cabeza entre las manos y por primera vez Isabella perdió su compostura. Su sonrisa dulce desapareció, reemplazada por una expresión calculadora y fría. Estoy segura de que esto es solo un malentendido, dijo finalmente, pero su voz sonaba tensa. No es un malentendido, Isabella, y hablando de malentendidos, saqué las fotografías que mi investigador privado había tomado. ¿Podrías explicarme quién es Ricardo Mendoza? Vi como toda la sangre se drenaba de su cara. Alejandro levantó la cabeza confundido. Ricardo, ¿quién es Ricardo? Le mostré las fotografías a Alejandro. Isabella saliendo de un hotel con un hombre que definitivamente no era mi hijo. Isabella besando a ese mismo hombre en el estacionamiento de un restaurante. Isabella entrando al apartamento de ese hombre con una llave propia. ¿Qué es esto?, murmuró Alejandro, mirando las fotos como si no pudiera procesarlas. Isabella ha estado teniendo una relación con Ricardo Mendoza durante los últimos 4 meses, le expliqué. Pero eso no es lo más interesante sobre el señor Mendoza. Saqué el reporte del investigador privado. Ricardo Mendoza, 38 años, arrestado múltiples veces por estafa matrimonial. Se especializa en seducir mujeres, hacer que se casen con hombres ricos y luego ayudarlas a divorciarse con la mayor cantidad de dinero posible. Alejandro miraba las fotos y luego a Isabella como si estuviera viendo a un extraño. Isabella, esto es verdad. Ella no respondió inmediatamente. Estaba calculando, tratando de encontrar una manera de salir de esto. Alejandro, cariño, dijo finalmente, poniendo una mano en su brazo, no es lo que parece. No es lo que parece, gritó él, apartándose de su toque. Hay fotos de ti besando a otro hombre. Puedo explicar todo. ¿Puedes explicar?, le dije, sacando mi grabadora digital. Pero no va a ser necesario porque tengo tu explicación aquí. Presioné play y la voz de Isabella llenó el comedor. No, Ricardo, te dije que necesito más tiempo. Alejandro todavía no sabe nada sobre nosotros y necesito que siga siendo así hasta después de la boda. Alejandro se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. La grabación continuó. La vieja es tan predecible. Alejandro la tiene completamente manipulada. Dice que sí a todo lo que él le pide. Una vez que seamos marido y mujer, él tendrá derechos legales sobre la herencia y entonces podremos deshacernos de él y quedarnos con todo. Deshacernos de él, las palabras resonaron en el silencio. Alejandro se levantó de su silla tan rápido que la tiró. Su cara había pasado de la confusión al dolor y del dolor a una furia que nunca había visto en él. «Deshacerte de mí», le gritó a Isabella. «Ese era tu plan, casarte conmigo para robar el dinero de mi madre y luego dejarme». Isabella finalmente abandonó toda pretensión. Su máscara dulce se cayó completamente, revelando la mujer fría y calculadora que realmente era. «¿Y qué si era ese el plan?», le respondió, levantándose también. «No es como si realmente me amaras, Alejandro.
Me amas porque soy hermosa, porque te hago quedar bien, porque te hace sentir como un hombre exitoso. Y yo te estaba usando porque pensé que tenías dinero. Resulta que ninguno de los dos tenemos lo que el otro quiere. Estás loca, yo te amo. No me amas, le dijo con una sonrisa cruel. Amas la idea de mí, igual que amas la idea del dinero de tu madre. Ninguno de ustedes entiende lo que es amor real. Se volvió hacia mí y por un momento vi algo parecido al respeto en sus ojos. Tienes que admitir, Carmen, que fue un buen plan, casi funcionó. Casi, le respondí, pero subestimaste a la vieja predecible. Sí, admitió, lo hice. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Alejandro una última vez. Por cierto, Alejandro, tu madre tiene razón sobre todo. Eres un manipulador, un mentiroso y un ladrón. La única diferencia entre tú y yo es que yo soy mejor en esto que tú. Espera, le gritó Alejandro. No puedes irte así, tenemos contratos, depósitos, la gente está esperando pagos. Isabella se rió, ese es tu problema ahora. Y de tu madre si es lo suficientemente tonta para seguir ayudándote después de esto. Isabella, pero ella ya se había ido, dejando a Alejandro parado en medio del comedor, rodeado de evidencia de sus crímenes y traiciones. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era un niño. Mamá, murmuró, no sabía, no tenía idea de que ella. Alejandro, le dije suavemente, Isabella puede ser una estafadora y una mentirosa, pero en algo tenía razón. Tú también me has estado manipulando y mintiendo durante meses. Pero yo nunca planeé lastimarte como ella. No, Alejandro, tú solo planeaste usar mi amor por ti para conseguir lo que querías. En cierta forma, eso es peor. En ese momento, Jaime entró desde el estudio. ¿Es hora?, me preguntó. Sí, le respondí. ¿Es hora? Alejandro nos miró confundido. ¿Hora de qué? Jaime puso una pila de documentos legales sobre la mesa. Alejandro Herrera, dijo formalmente, está siendo notificado de que tu madre ha iniciado procedimientos legales contra ti por fraude, falsificación de documentos y robo de identidad. También está siendo informado de que ha sido completamente removido de su testamento y de cualquier acceso futuro a sus cuentas financieras. Alejandro se desplomó en su silla como si acabara de recibir un golpe físico. Mamá, no puedes hacer esto, soy tu hijo. Sí, Alejandro, le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz por primera vez esa noche. Eres mi hijo y ese es exactamente el problema. 6 meses después de esa noche que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana sintiéndome como una mujer nueva. No porque haya borrado el pasado, sino porque finalmente entiendo mi propio valor. La casa está más silenciosa ahora. Las cerraduras fueron cambiadas una semana después de la confrontación, cuando Alejandro trató de entrar una madrugada borracho y suplicando perdón. Pero el silencio no me molesta. Es diferente al silencio pesado que solía cargar, lleno de preocupación y manipulación. Este silencio es paz. Los procedimientos legales tomaron 4 meses en resolverse. Alejandro nunca fue a prisión, principalmente porque decidí no presionar los cargos criminales hasta el final. No por amor maternal, sino porque me di cuenta de que lo que más necesitaba no era venganza, sino libertad. El juez ordenó que Alejandro me pagara $63,500 en restitución, cantidad que probablemente nunca veré, pero no importa, el dinero nunca fue realmente el punto. Isabella desapareció completamente después de esa noche. Mi investigador privado me informó que ella y Ricardo se mudaron a Florida, donde aparentemente están trabajando en su próximo esquema. Alejandro me contó en una de sus últimas llamadas desesperadas que ella se había llevado todo lo que tenía valor de su apartamento, incluyendo el anillo de compromiso de $5,000 que él había comprado con mi dinero. Se llevó hasta los electrodomésticos, mamá. Me había dicho con una voz quebrada que me habría destrozado el corazón 6 meses antes. No entiendo cómo pude estar tan ciego, pero yo sí entendía. Alejandro había estado tan desesperado por impresionar a alguien que se veía como él imaginaba que debería verse su esposa, que nunca se molestó en conocer quién era realmente. Isabella había sido tan buena leyendo lo que él necesitaba escuchar, que la ilusión había sido perfecta. Al principio, después de que todo salió a la luz, Alejandro trató de recomponer nuestra relación. Llamaba todos los días, a veces llorando, a veces enojado, pero siempre con la expectativa de que yo eventualmente cedería como siempre había hecho. Mamá, sé que cometí errores, me decía en una de esas llamadas, pero tú también cometiste errores criándome. Me malcriaste. Me enseñaste que siempre estarías ahí para rescatarme. ¿Cómo iba a saber que había límites si nunca me los pusiste? Esas palabras me dolieron porque tenían algo de verdad.
Yo había sido la madre que decía sí, que encontraba maneras de justificar cada petición, cada error, cada decisión pobre. Había criado a Alejandro para que esperara que yo siempre estuviera ahí para solucionar sus problemas, pero también me di cuenta de algo importante. El hecho de que yo hubiera cometido errores como madre no justificaba que él hubiera decidido convertirse en un estafador. Alejandro le había respondido durante una de nuestras últimas conversaciones: tienes 35 años. En algún punto tienes que tomar responsabilidad por las decisiones que has tomado como adulto. Pero eres mi madre, se supone que me ames incondicionalmente. Te amo, Alejandro, pero amar incondicionalmente no significa permitir que me maltraten incondicionalmente. Después de eso, las llamadas se volvieron menos frecuentes, luego se detuvieron completamente. Al principio, los días sin Alejandro fueron los más difíciles. No porque lo extrañara exactamente, sino porque había pasado 35 años definiendo mi propósito en la vida a través de cuidarlo. Sin esa responsabilidad constante, no sabía quién era yo. Fue mi terapeuta, la doctora Sarah Chen, quien me ayudó a entender que perder una identidad tóxica es un tipo de duelo. Has estado lamentando la pérdida de la relación que pensabas que tenías con tu hijo, me explicó durante una de nuestras sesiones. Pero también estás lamentando la pérdida de la versión de ti misma que existía solo para servirle a él. Y eso está bien, es normal sentir tristeza incluso cuando la pérdida es finalmente saludable. Tenía razón. Durante las primeras semanas me desperté varias veces en medio de la noche con ataques de pánico, pensando que había cometido un error terrible. ¿Y si Alejandro realmente me necesitaba? ¿Y si mi ayuda terminaba en la calle? ¿Y si yo era realmente la madre horrible que él decía que era? Pero luego recordaba las grabaciones de Isabella, los documentos falsificados, la forma en que Alejandro había planeado gastar $110,000 de mi dinero sin siquiera preguntarme. Y me daba cuenta de que no había sido yo quien había destruido nuestra relación. Había sido él. 3 meses después de la confrontación, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años: viajar. No el tipo de viajes cortos y prácticos que solía hacer por trabajo, sino verdaderos viajes de placer. Mi primer destino fue Toscana. Durante 2 semanas caminé por viñedos, comí en pequeños restaurantes familiares, y por primera vez en décadas no tuve que preocuparme por nadie más que por mí misma. No había llamadas de Alejandro pidiendo dinero. No había emergencias fabricadas que requirieran mi atención inmediata. Solo yo, la comida increíble y la libertad de despertarme cada día y decidir qué quería hacer. Fue en una pequeña librería en Florencia donde conocí a Elena, una mujer de mi edad que estaba viajando sola por las mismas razones que yo. Mi esposo murió hace 2 años, me contó durante una cena que compartimos en un pequeño bistró. Después del funeral, mis hijos adultos asumieron que yo necesitaría ayuda constante, que no podría cuidarme sola. Pero me di cuenta de que por primera vez en 40 años nadie necesitaba nada de mí, y en lugar de sentirme inútil, me sentí libre. Entendía exactamente lo que quería decir. Elena y yo nos hicimos amigas rápidamente, intercambiando historias sobre nuestras vidas anteriores y nuestros planes para el futuro. Ella me inspiró a pensar más allá de simplemente recuperarme del daño que Alejandro había causado. Me inspiró a pensar en qué quería construir con el resto de mi vida. Cuando regresé de Italia, tomé una decisión que habría sido impensable un año antes: vendí mi casa. La casa donde había criado a Alejandro, donde había sacrificado tanto por él, estaba llena de recuerdos que ya no me servían. Además, era demasiado grande para mí sola, y mantenerla se había vuelto más una carga que un placer. Compré un condominio más pequeño en una parte diferente de la ciudad, un lugar sin historia, sin habitaciones llenas de fantasmas de conversaciones pasadas, un lugar que era completamente mío. El día de la mudanza, Alejandro apareció sin avisar. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y se veía mayor que sus 35 años. Mamá, me dijo, parado en el porche de la que ya no era mi casa: no puedes vender esta casa, es nuestro hogar familiar. Era nuestro hogar familiar, le corregí. Ahora es solo una casa, pero todos mis recuerdos de la infancia están aquí. Tus recuerdos están en tu memoria, Alejandro, no en las paredes. Se quedó ahí parado por un momento, como si estuviera procesando algo difícil. ¿Realmente me vas a cortar de tu vida para siempre? La pregunta me dolió, pero no de la manera que él esperaba. Me dolió porque me di cuenta de que él todavía no entendía el punto. No se trataba de cortarlo de mi vida. Se trataba de negarme a permitir que mi vida girara exclusivamente alrededor de sus necesidades y demandas. Alejandro, le dije suavemente, la puerta para tener una relación saludable conmigo siempre está abierta. Pero una relación saludable requiere respeto mutuo, honestidad y reciprocidad.
Cuando estés listo para eso, podemos hablar. Y hasta entonces, voy a vivir mi vida. Nunca respondió, simplemente se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Ahora, 6 meses después, he construido una vida que nunca imaginé que fuera posible. Tomé clases de cocina italiana, inspirada por mi viaje a Toscana. Me uní a un club de lectura donde conocí a otras mujeres inteligentes e independientes. Comencé a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres que han salido de relaciones abusivas y descubrí que mi experiencia con la manipulación me había dado herramientas para ayudar a otras. Mi nueva vida no está libre de días difíciles. Hay mañanas cuando me despierto y por un momento olvido que Alejandro ya no es parte de mi rutina diaria. Hay noches cuando escucho el teléfono sonar y una parte de mí espera que sea él llamando para disculparse realmente esta vez. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes, y cuando llegan ya no me abruman con culpa o tristeza. Simplemente los reconozco como parte del proceso de reconstruir una vida después de liberarse de una relación tóxica. La semana pasada recibí una tarjeta de cumpleaños de Elena, quien ahora vive en Portugal y está aprendiendo a hacer cerámica. Querida Carmen, había escrito, espero que celebres este nuevo año de tu vida recordando que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien realmente estás destinada a ser. Tenía razón. A los 63 años, finalmente estoy aprendiendo quién soy cuando no estoy definiendo mi valor a través de cuánto puedo dar a otras personas. Estoy aprendiendo que amar no significa sacrificar mi dignidad y que ser madre no significa permitir que me maltraten. Alejandro puede no formar parte de mi futuro, pero eso no significa que mi futuro sea menos brillante. De hecho, por primera vez en décadas, el futuro se ve lleno de posibilidades que son completamente mías. Y eso, descubrí, vale más que cualquier cantidad de dinero que alguna vez gasté tratando de comprar el amor de mi hijo. La libertad, resulta, no tiene precio.